Hola, ¿qué tal? Estamos con la maestra Mónica Bernal Bejarle, que es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y que también es maestra en Teoría de la Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente funge como la coordinadora de la licenciatura en Letras Hispánicas de la UAM en la unidad de Iztapalapa y también es profesora e investigadora de tiempo completo. Sus líneas de investigación son la práctica de la didáctica de la literatura y también la historia de la lectura. ¿Qué tal, profesora? Muchas gracias por atendernos. Hola, Edgar, muchas gracias por invitarme. No, a usted por brindarnos su tiempo y este espacio. Cuéntanos, profesora, en su experiencia como coordinadora de la licenciatura, ¿cuál sería el propósito de hacer un congreso de literatura estudiantil que tenga estas diferentes áreas de concentración como lo son la didáctica, la investigación y la edición? Bueno, este congreso es muy importante para nosotros, para la licenciatura en Letras Hispánicas, por varias razones. La primera es que ya tiene una historia, es un congreso que surge de las iniciativas de los estudiantes, que a lo largo de 20 años han realizado este encuentro en el que pues la importancia es una importancia formativa porque nuestros estudiantes aprenden a participar, en primero organizarse, sí, ¿no? Claro. Hacer comités, a encontrar un tema para el congreso, a negociar entre ustedes los contenidos, las mesas, los invitados, digamos, una práctica de colaboración entre ustedes. Es muy importante porque refleja nuestra licenciatura, por eso las distintas áreas terminales que tiene nuestra licenciatura, que son investigación en producción editorial, investigación literaria e investigación en didáctica de la lengua y la literatura, están reflejadas en este congreso y me parece que es un espacio de diálogo, no nada más para los estudiantes de la UAM Iztapalapa, de la licenciatura en letras, sino para estudiantes de otras instituciones que vienen y también un espacio en el que los profesores los acompañamos, los conducimos y también les aportamos, ¿no? Pues las investigaciones que estamos haciendo, porque muchas veces en el aula de clases ustedes no saben lo que los profesores trabajamos y los CECILES pues son una buena oportunidad para que ustedes nos vean en acción como investigadoras o como investigadores. Entonces, pues es una actividad muy completa, curricularmente muy rica, muy formativa, y que pues cada año nos vestimos de fiesta en la UAM Iztapalapa para hacer los CECILES, ¿no? Y además pues tiene ya 20 años, sí, ¿no? 20 años. Vamos a cumplir 20 años con este CECIL. Sí, fíjese que me parece muy interesante porque es cierto, creo que el CECIL es una buena oportunidad para conocer lo que hacen los profesores y que los profesores más o menos vean hacia dónde van los alumnos o cuáles son los intereses y podemos medir. Y sobre esto mencionó que no solo tiene un impacto aquí dentro de la universidad. Entonces, respecto a eso me surge una duda. En las ediciones del CECIL que usted ha podido presenciar, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el CECIL y la importancia, la recepción? Pues mira, de hecho yo la primera vez que vine a la UAM Iztapalapa fue invitada por los alumnos de un CECIL. Yo trabajaba en otra universidad y vine a dar una charla, bueno, en realidad una ponencia sobre temas de didáctica de la literatura. Entonces, bueno, que yo fuera invitada por estudiantes mucho antes de que siquiera pensara en concursar la plaza, ¿no? Sí. Pues fue una experiencia muy grata porque se abre un espacio de diálogo con otros especialistas. Generalmente en los CECILES hay profesores invitados de otras universidades, ¿no? O sea, que están realizando investigación de las especialidades, pues que conciernen a las letras hispánicas, ¿no? A la práctica de las letras hispánicas en todas sus modalidades. Y con esto me refiero, pues por supuesto, al mundo del libro, ¿no? A la investigación literaria y a la docencia. Y el ámbito educativo, ¿no? Donde nos desarrollamos. Entonces, en este sentido, pues se abre este espacio de diálogo y creo que esa es una buena referencia para medir que el CECIL es conocido
dentro y fuera de la UAM Iztapalapa, Sí, claro. ¿no? Entonces es un ejercicio también de vinculación académica con otras instituciones, lo cual le da a los estudiantes pues la oportunidad precisamente de escuchar especialistas, de relacionarse con especialistas, incluso desde el primer contacto con los especialistas de otra universidad, escribirles una carta, preguntarle a los profesores a quién pueden invitar para que hable de un tema que a ustedes les interesa. Creo que eso es muy importante, pero sobre todo la relación con estudiantes de otras universidades que están en la misma situación que ustedes, que son alumnos de una licenciatura en letras, ¿no? O sea, sabemos que hay muchísimas en muchas universidades del país. Sí, claro. Aquí en la Ciudad de México, pues está la licenciatura en la UNAM, que se imparte en 2 campus, en Ciudad Universitaria, en Acatlán. Después está la licenciatura, por ejemplo, en la Ibero, ¿no? O sea, hay distintas instituciones donde se dan licenciaturas similares a la nuestra, y ese es un buen espacio que ustedes saquen una convocatoria abierta a todos los estudiantes y vengan alumnos, tanto de la Ciudad de México como de provincia. El impacto que yo he visto en los últimos años es que cada vez más se han vinculado los comités organizadores de los CECILES con comités organizadores de congresos similares en otros lugares de la República. De hecho, el año pasado 2 estudiantes de nuestra licenciatura empezaron, ¿no? A formar parte de la Red Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura, la Red NEL, ¿no? Que es una agrupación en la que convergen todos los, pues no nada más los congresos, sino los intereses de los estudiantes de lengua y literatura a nivel nacional. Y esto me parece muy bien porque pues ustedes mismos se avisan de congresos en otros estados, Sí, claro. exponen su trabajo académico en otros estados y se van formando como profesionales durante la licenciatura, que eso es muy importante para nuestra licenciatura en la UAM Iztapalapa, que ustedes asistan a clases, estudien, conozcan a los autores, a las obras, etcétera, pero también se profesionalicen, que salgan de aquí con una formación disciplinaria, pero también con una visión panorámica al menos de lo que es el mundo laboral, ¿no? Y yo creo que un congreso es la mejor manera de irse vinculando, de hacer relaciones, de crecer académicamente, y por eso los congresos de estudiantes son pues una experiencia fantástica para nuestros alumnos y sobre todo formativa. Sí, claro, se da un intercambio muy significativo y muy rico entre todos los que estudiamos letras, independientemente de en qué área nos enfoquemos. Claro. Sí, y sobre todo se abre la oportunidad de que otras personas conozcan a más autores, qué se está haciendo. Y sobre esto, profesora, cuéntenos, sabemos que a usted le interesa la difusión y el fomento de la lectura. Entonces, en su experiencia, ¿cuál sería una estrategia, cuál ve usted que es la estrategia más viable para que el público en general se acerque a la literatura que hable sobre el tema de la mujer en la literatura? Bueno, la estrategia primera que siempre vamos a responder todos los que nos dedicamos a esto, pues es leyendo, ¿no? O sea, la mejor manera es, pero lo importante es saber qué leer, ¿no? No toda la gente sabe cómo llegar a los libros. Entonces, por ejemplo, creo que estas actividades académicas, lo que hacemos en la universidad también nos da la pauta de cómo movernos fuera, ¿no? Para hacer del interés general algo particular. Específicamente, por ejemplo, CECIL tiene el tema de las escritoras, de la mujer en la literatura, de las figuras femeninas, ¿no? De las representaciones de las figuras femeninas, un tema muy amplio que de alguna manera pues forma parte de nuestra cultura cotidiana, y sobre todo en un ambiente como el que estamos viviendo actualmente de violencia, donde es muy importante que toda la sociedad se acerque a lecturas que nos acerquen representaciones de la mujer, ¿no? O que estén escritas por voces de mujeres. ¿Qué hacer para esto? Pues organizar actividades alrededor de los congresos, no nada más las mesas académicas, ¿no? Porque en las mesas académicas, que son muy interesantes para nosotros, para nuestro gremio,
quizá no sean tan interesantes o tan del interés del público general. Siempre hay un despistado que llega a los congresos y se engancha y le encantan los congresos, Sí, claro. pero digamos no es la norma. O sea, la norma es que un congreso es donde se reúnen los especialistas y en ese lugar se da difusión, ¿no?, del trabajo de esos especialistas. Eso es lo que sucede en los congresos de estudiantes. Los estudiantes exponen sus intereses de una forma estructurada, académica, y debatirán con otros estudiantes como en cualquier congreso. Pero los congresos, alrededor de los congresos, también se dan actividades de difusión, de fomento de los temas de los congresos, ¿no? Entonces, yo sé, ¿no?, porque he estado cerca de otros congresos de estudiantes aquí en la UAM, de otros CECILES, que a veces invitan escritores, autores, ¿no? Y eso hace que vengan, por ejemplo, estudiantes de otras licenciaturas, no nada más los de letras o los de lingüística, que serían los interesados, o actividades también de fomento, por ejemplo, talleres, cuentacuentos, o incluso en la misma difusión del congreso en redes sociales se puede generar un interés. O sea, el fomento a la lectura es algo muy amplio que no está acotado a nada más decirle a alguien, oye, quiero que leas esto, sino decirle también cómo leer, cómo, ¿no?, cómo acercarse. Y siempre en las difusiones, en los, digamos, los comités de comunicación de los congresos, se hace esta actividad. De hecho, un comité de comunicación de un congreso es un grupo de fomento a la lectura, porque están difundiendo una actividad que está relacionada con la cultura literaria y con nuestra disciplina, ¿no? Entonces, en estos congresos pues, siempre tiene que haber actividades, digamos, paralelas, ¿no? Y si no hay actividades paralelas, al menos que el interés que genere el congreso sea un interés pues, que está vinculado con actividades literarias. Por ejemplo, si nos interesa difundir el tema de la mujer en la literatura, pues busquemos videos de escritoras leyendo poesía, ¿no? Y pongámoslos en las redes del CECIL para que los chicos vean de qué se trata, ¿sí? O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que ustedes además pues son expertas y expertos en comunicación, o eso es lo que veo con esta emisión del CECIL, ¿no? Sí, por supuesto. Y pensando en esto que usted nos decía, que la primera forma de difundir la literatura es leyendo, ¿cuáles serían 3 libros que usted podría recomendarnos de escritores o escritoras que hablen sobre el tema de la mujer en la literatura? Bueno, el tema de la mujer en la literatura es tan vasto como la misma literatura, ¿no? O sea, y tan antiguo. O sea, si nada más nos remitimos a la tradición occidental, pues tenemos la figura de Penélope en la Odisea, ¿no? O sea, que es una figura que representa la feminidad, y muchas otras mujeres que hay en la Odisea. O sea, hay distintas, ¿no?, representaciones de lo femenino en la literatura, en la tradición oral, etcétera. Entonces, pensar en 3 libros es como cuando te preguntan ¿cuáles son los 5 libros o los 10 libros que más te gustan? Pues quién sabe, porque hay, o sea, quizá el libro que estoy leyendo es el que más me gusta y todavía no lo sé, ¿no? Sí. Yo les recomendaría, un poco por mi formación y porque es un autor que me gusta muchísimo, el episodio de Marcela y Grisóstomo del Quijote, ¿no? Sobre todo el discurso de Marcela, y vean la novedad de ese discurso en Cervantes, ¿no? Este es un capítulo del Quijote. Es un pasaje donde hay un personaje que habla sobre la libertad, ¿no? Y es un discurso sobre la libertad en un contexto narrativo que no permitía mucho la libertad de las mujeres. Entonces, creo que para empezar, pues qué mejor que leer a Cervantes, que es el gran maestro de la lengua, ¿no? Sí, claro. Uno de los grandes maestros de la lengua. Después a mí hay un libro que me gusta muchísimo, que se sale un poquito del ámbito hispánico, que es lo que nos trae aquí a todos, ¿no? A la UAM Iztapalapa, que es Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Que es una novela, además está estupendamente traducido por Jorge Luis Borges, en la edición que encontramos más accesible en español.
y es una novela sobre el género, ¿no? Que nos hace pensar muchas cuestiones sobre lo masculino y lo femenino. Primero hay un personaje masculino que después, pues, algo sucede a lo largo de muchos años y se convierte en mujer, ¿no? Entonces hay un cambio de voces fantástico. Después, bueno, pues así, o sea, es que con estas preguntas pues vienen una serie de asociaciones siempre maravillosas. Hay una novela de una escritora italiana que se llama Dacia Maraini, que fue mujer de Alberto Moravia, una escritora fantástica. Se llama La larga vida de Mariana Ucría. Y es una novela sobre una mujer sorda que está contada en primera persona, y entonces es un prodigio literario ver nada más cómo está narrada, ¿no? O sea, desde la sordera, desde alguien que no escucha, ¿no? Es sordomuda, el personaje principal es sordomudo, ¿no? Y entonces que no escucha, y cómo vive esta condición femenina en la Italia del siglo XIX, o sea, no nada más es, digamos, un personaje que está en una condición, pues no sé si llamarla discriminada, ¿no? Por ser mujer, sino también por ser sordomuda, ¿no? Entonces ahí hay un doble discurso muy interesante, y además literariamente es una novela muy prodigiosa. Me pediste 3, pero no puedo dejar de mencionar por supuesto, a Rosario Castellanos y a Elena Garro y a nuestras grandes escritoras. Bueno, estas son nuestras grandes escritoras del siglo XX, pero tenemos ahora fantásticas escritoras también, Ana García Bergua, Guadalupe Nettel, Socorro Venegas, ¿no? Autoras que problematizan la condición de la mujer en distintos contextos y en distintas circunstancias y en distintas situaciones. Quizá más interesante es ver cómo nos describen los hombres a las mujeres. También por ahí hay una beta pues fantástica, bueno, no fantástica, porque cuando hablamos de fantástico siempre pensamos en otro género. Sí, claro. Una beta que nos hace pensar mucho, ¿no? En cómo hemos sido representadas a partir de ciertos discursos patriarcales, ¿no? Porque vivimos en una sociedad patriarcal y heteronormativa, así es, pero cómo nos han visto, ¿no? Ciertos autores en ciertas épocas, y también un poco ¿cómo podemos identificarnos y distanciarnos de eso? O sea, también cómo esos discursos nos han construido una idea de la feminidad y cómo y del comportamiento, y cómo podemos también distanciarnos de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas para pensar, ¿no? Alrededor del tema de la mujer y de la feminidad y de las representaciones de lo femenino, pues en toda la literatura. Sí, claro, pues brillante. Creo que son textos y autores que vale la pena leer. Bueno, profesora, pues le agradecemos muchísimo que nos haya brindado este espacio y su tiempo, y esperamos verla en la 20ª edición del Cecil. Con y también a todos ustedes. Con muchísimo gusto, y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted. Gracias y hasta luego.